Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Mirta Legrand y su chiste, por un chiste que hizo Leo el otro día. Quiero agradecerle a Leo y a Diego que se hayan sumado a estos diálogos en tiempo de cuarentena. Para aquellos que es la primera vez que asisten a esta charla, les comento que es un diálogo entre nosotros, digamos, muy informal, sobre algún tema. En este caso van a ser los sauropodomorfa y la visión de los investigadores que trabajan en ese grupo, la visión, digamos, sudamericana de la evolución y de la historia de ese grupo. Y después abrimos a las preguntas y a la participación de la gente que esté interesada en sumarse al diálogo. No lo podemos hacer desde el principio por un problema del sistema, que si no se colapsa y no podemos, no permite que todo el mundo pueda participar digamos, formular preguntas y participar del diálogo. Pero sí después de un rato, digamos, que hayamos desarrollado el diálogo. Les recuerdo que estaría bueno que todos apaguen, digamos, las cámaras y los micrófonos, así no se satura y podemos desarrollar esto con cierta agilidad. Bueno, estamos en un momento muy especial porque hace unos días salió publicado, ayer o antes de ayer, salieron publicados 2 trabajos sobre huevos, uno de ellos sobre un sauropodomorfa basal, y me gustaría que empezáramos conversando sobre esto. Me parece que ha sido muy interesante el hallazgo que fue publicado en Nature esta semana. El otro hallazgo es de la Antártida, pero bueno, no se sabe de qué reptil es. Así que me gustaría empezar con Diego, que nos cuentes un poquito cuál fue esta comunicación en Nature que salió esta semana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Silvio, por la invitación. La verdad es un placer estar acá con ustedes y compartiendo un poco esta tarde para charlar sobre estos dinosaurios, los sauropodomorfos. Y yendo al punto de lo que me preguntaba Silvio, sí, ayer salió publicado un trabajo que venimos desarrollando en colaboración con colegas de Estados Unidos y de Canadá, que apuntaba a tratar de entender restos de huevos de dinosaurios que eran un poco diferentes a los que estábamos acostumbrados, a los que se habían encontrado en otras épocas y en otros lugares del mundo. En particular, el que proviene de Argentina, de Patagonia, viene de la provincia de Santa Cruz, de la formación Laguna Colorada, y esto es alrededor del límite Triásico-Jurásico, y son huevos que en este caso sabemos que pertenecen o que fueron puestos por una especie de sauropodomorfo que se llama Musaurus. La especie fue descrita en los años 70 por Bonaparte, quien fue el que encontró estos pichones de dinosaurios, junto a algunas cáscaras de huevo y algunos. Desde hace un poco más de 15 años venimos trabajando en esta localidad y encontramos una serie de restos de huevos que tenían una preservación bastante llamativa, ¿no? Y los estudios que habíamos hecho de microscopio electrónico o cortes de la cáscara realmente mostraban una estructura muy diferente a la que esperábamos. Algo similar le empezó a ocurrir a un grupo de investigadores de Nueva York con unos huevos que habían encontrado en Mongolia,
en este caso del Cretácico, en este caso de ornitisquios, es decir, de otro grupo completamente diferente de dinosaurios. Sin embargo, había similitudes en esta cáscara tan extraña, ¿sí? Diferentes estudios que hicimos de la cáscara, lo que mostraba era una composición orgánica, el análisis de espectroscopía de Raman sugerían la presencia de muchos derivados oxidados modificados de origen proteico, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a postular que la capa cristalina de carbonato de calcio de estos huevos estaba ausente, y lo que se preservó es básicamente la cáscara proteica, de manera más similar a lo que podemos ver hoy en día en tortugas que lo que podemos ver hoy en día en aves. Y lo interesante que tuvo el hallazgo de estos dos huevos tan, digamos, en las antípodas de nuestro planeta, y también perteneciente a dos grupos de dinosaurios completamente separados, completamente distantes uno de otro, es que integrando esto en una filogenia y tratando de trazar cuál era la condición de los dinosaurios, surgió que lo más probable es que si reconstruimos cómo sería el huevo ancestral de un dinosaurio, tendría estas características de cáscara blanda en lugar de cáscara cristalina, rígida, ¿no? Y esto inmediatamente abre una nueva pregunta, que es, bueno, evidentemente, si ancestralmente los grupos de dinosaurios tenían huevos de cáscara blanda, entonces la aparición de cáscara rígida, cristalina, tuvo que haber aparecido independientemente en los diferentes grupos de dinosaurios, al menos en las tres grandes grupos de dinosaurios, y muy tardíamente en su historia evolutiva, probablemente en algún momento del Jurásico o en algún grupo quizá del Cretácico. Lo que es interesante es que estamos hablando de los sauropomorfos, y dentro de este grupo, hacia el final por lo menos, tenemos cáscaras muy calcificadas y muy gruesas, digamos, ¿no? Leo ha estudiado las nidificaciones de los saurópodos de Aucamahuedo junto con Chiappe y con Rodolfo Coria, y después también aquellos que son del final del Cretácico, más cercanos al límite Cretácico-Paleógeno, donde las cáscaras eran muy gruesas, digamos, en algunos casos superaban los 7 milímetros. No sé, Leo, si vos podés decirnos algo respecto de esto. ¿Cómo pudo haber ocurrido este cambio, o a partir de qué momento tenemos el registro de estas cáscaras gruesas? Bueno, las cáscaras gruesas aparecen en el Campaniano. Ahí recién aparecen y son casi exclusivas aparecen en muy pocas localidades. Están allá en La Rioja, en el área de Sanagasta, están acá en Patagonia. Creo que también hay en Uruguay, no sé si en Entre Ríos también, no sé si está Sebastián conectado también, pero son cáscaras realmente muy, muy extrañas. Casi todas ellas son similares. Bueno, Mariela Fernández está escuchando la conferencia, que es un poco la especialista en esto, quien ha hecho su tesis doctoral sobre estos temas. Las cáscaras gruesas aparentemente corresponden a varios grupos diferentes, ¿no? Es decir, tienen morfologías diferentes. Quizá externamente podemos estar pensando en un único tipo de cáscara gruesa, pero después cuando uno estudia la microestructura se encuentra con cosas diferentes, ¿no? Es decir, si uno realmente piensa que tiene un valor taxonómico, un valor, la microestructura de la cáscara y la ultraestructura cristalina, la verdad que estaríamos en presencia de varias especies diferentes que han puesto huevos de cáscara gruesa. La gente del CRILAR, la gente de Sanagasta, Luca Fiorelli y su grupo, están ellos defendiendo la hipótesis de que las cáscaras gruesas son una adaptación, que es el resultado de la incubación de estos huevos en ambientes hidrotermales. Nosotros acá en Patagonia no tenemos quizá esos ambientes, así que tal vez quizá la explicación la deberíamos encontrar en otro lado. Ya Jimmy Powell había, en su época, había ya argumentado de que quizá eran adaptaciones a la predación, porque una cosa que es cierta es que las cáscaras son más gruesas de lo esperado
en función del tamaño del huevo, ¿no? Porque los huevos de cáscara gruesa son huevos muy grandes, ¿no? Tienen casi 20 centímetros de diámetro. Y el grosor de la cáscara es mayor al esperado en función solo del tamaño. Así que evidentemente, más allá de las cuestiones mecánicas, ahí seguramente que hay algún tipo de adaptación posiblemente a la predación, o en el caso de Sanagasta, como hipotetizan Lucas y su grupo, quizá algún tipo de incubación en un ambiente muy, muy particular. Pero el tema de los huevos, la verdad que es fascinante, y el tema de la reproducción en general, porque la reproducción de estos animales, la verdad que es una de las pocas características, de las pocas características que son típicamente reptilianas, ¿no? Los dinosaurios en general y los saurópodos son una especie no digo de mezcla ni de cruza, de organismos muy diferentes. Por un lado tenemos, en ciertos aspectos son muy similares a los mamíferos, en otros aspectos son muy similares a las aves, y en cuanto a la biología de su reproducción, la verdad que son bastante reptilianos, ¿no? Ni siquiera avianos, reptilianos. Este hecho de poner muchos huevos pequeños, eso es una característica muy, muy reptiliana. Así que la verdad que es súper interesante para entender al grupo en su conjunto, ¿no? Porque quizá nos quedamos con un poco la idea de estos dinosaurios inteligentes que abrían puertas y emplumados y de colores, etcétera, y quizá a veces olvidamos de que, por lo menos en cuanto a su reproducción, son bastante cocodriloides, digamos, o reptilianos bastante típicos, ¿no? En ese sentido. No sé, Diego, ¿qué nos podés decir sobre cómo eran las nidificaciones de Musaurus, digamos? El hecho de haber encontrado pichones, de tener un registro muy, muy, muy importante de esos primeros sauropodomorfas, y por otro lado tener de los últimos, digamos, casi de los últimos, como los de Aucamahuevo, donde también están preservados los embriones, digamos. ¿Qué podemos saber del ambiente, del comportamiento de Musaurus? Bueno, es interesante lo que preguntás. Bonaparte en su trabajo del 79, cuando describe a Musaurus, él interpreta a su hallazgo como un nido con pichones de dinosaurios, ¿no? Porque no encuentra, son 8 ejemplares de Musaurus neonato, probablemente tenía semanas de vida estos individuos cuando fueron sepultados, íntimamente asociados, estaban todos en una concreción y con fragmentos de huevos asociados al mismo, ¿no? Entonces, ahí él estima que el tamaño que tienen estos individuos era mucho más grande que cualquiera de los restos fragmentarios de huevos. Eso lleva a pensar que eran animales que estaban en el nido, que se quedaron en el nido al menos cierto tiempo hasta crecer. Así que eso ya de entrada nos está hablando de un comportamiento que es bastante especial, ¿no? Y que nos habla de un origen muy temprano de este comportamiento tan particular. No eran animales precoces en lo más mínimo. En los restos que hemos encontrado, las acumulaciones de huevos oscilan entre los 8 y los 30 huevos, ¿sí? Y algo que también ha surgido recientemente, que es muy interesante, es que brinda un poco de apoyo a esta idea de animales nidícolas, es que la reconstrucción de lo que es el centro de gravedad del esqueleto del neonato de Musaurus indicaría que la postura natural sería una postura cuadrúpeda. Esto viene de trabajos que se hace una reconstrucción a partir de un escaneo, una reconstrucción tridimensional del esqueleto del animal, y se puede estimar cuál es el centro de gravedad, ¿no? Y dependiendo cuán lejos esté de la cintura el centro de gravedad, es que una postura bípeda o cuadrúpeda es más posible, ¿no? Ahora, cuando vamos a los otros esqueletos de Musaurus que conocemos de la misma localidad,
en los ejemplares adultos, los estudios indican que eran animales claramente bípedos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cambio en el modo postural y quizá de locomoción entre los neonatos y los adultos, que también nos habla de un comportamiento bastante inusual, ¿no? Esto es algo que no se ve en muchas especies, este cambio en el hábito de locomoción o en el hábito postural a lo largo. Sí, no sé si me escuchás, creo que se te cortó un poco el sonido. ¿Me escuchás, Diego? Ahora te escucho, sí. Sí, sí, digamos que tampoco hay muchos ejemplos en los cuales uno pueda tener un registro de la ontogenia, ¿no? Como parece estar presente en Musaurus. Digamos, esa capacidad, posibilidad de ver cómo fue evolucionando a lo largo del crecimiento del organismo, el punto de gravedad y todo eso, es casi una rareza, digamos, dentro de lo que podemos saber. En el caso de Aucamahuevo, nosotros, bueno, Leo, digamos, y Rodolfo y Chiape han podido tener un registro claro de los embriones, pero no sé si eso mismo se puede hacer, porque no hay un registro de los organismos adultos o de los juveniles, ¿no, Leo? ¿O sí? ¿Hay alguna información respecto de eso? Sí, hay una forma adulta que está estudiando Rodolfo, que todavía no está descripta. Yo hay un comentario con relación al tema que habló Diego, sobre el tema del desarrollo ontogenético de los Musaurus. Cuando eso fue el año pasado, ¿no? Salió la publicación, y los medios lo presentaron como los dinosaurios bebé. Y a mí la verdad que eso me hizo mucho ruido, porque me hizo ruido, en el sentido de que la verdad que los bebés son cuadrúpedos. Voy a hacer como Gabriela Mángano, que descubrí que hace muchas comillas, como yo. Son cuadrúpedos por una imposibilidad de caminar en dos patas. Es decir, no podría uno argumentar que los bebés son cuadrúpedos porque tienen una adaptación al cuadrupedismo y que tienen un nicho ecológico diferente a los humanos adultos, ¿no? Es por una imposibilidad, que quizás es una imposibilidad que coincide un poco con el planteo que hacía Diego de la altricialidad de los sauropodomorfos estos, ¿no? Es decir, la verdad no es que eran cuadrúpedos, bueno, no lo sé, porque eso deberán decirlo ustedes, pero en principio esa imposibilidad de caminar en dos patas, que es como caminan los adultos, eso quizá coincidiría con esta altricialidad que se propone para el grupo. No podían caminar, por lo tanto, se debían quedar en el nido hasta tanto pudieran hacerlo, digamos. En el caso de Masospondylus también fue propuesto lo mismo, con otra metodología. Aplicaron, creo que, una relación entre el húmero y el fémur, y también propusieron lo mismo, con la diferencia que ellos, el grupo de Robert Seitz, ¿no? Es en Sudáfrica, ellos propusieron que este tema del cuadrupedismo de las formas embrionarias o neonatas de sauropodomorfos era un indicio del origen pedomórfico o el origen neoténico de los saurópodos, que también coincide con el planteo de Bonaparte cuando encontraron los restos de Musaurus, ¿no? Uno va encontrando como las cosas van coincidiendo o encontrándose. Bonaparte, en su trabajo junto a Martín Vince, la primera descripción de lo que después terminó siendo Musaurus, ellos hablaban un poco sobre la base de las proporciones craneanas, de que ese hallazgo demostraba el origen neoténico, es decir, el origen de los saurópodos por la progresiva retención de características juveniles. Y Reitz, en su trabajo del Masospondylus, vuelve a decir lo mismo, es decir, los saurópodos son formas obligadamente cuadrúpedas, los sauropodomorfos basales son cuadrúpedos en estadios tempranos del desarrollo, por lo tanto, el hallazgo de formas cuadrúpedas de Masospondylus, ¿no? Masospondylus sería una evidencia a favor del origen neoténico o pedomórfico de los saurópodos como grupo. Y la verdad que eso es interesante, y a mí yo cuando escuché, yo lo hablé con Alejandro Otero, que estaba con el grupo de Diego, fueron los que
los que realizaron esa investigación, la verdad que es interesantísimo, porque si eso fuese una adaptación realmente, y no una imposibilidad, como titularon varios medios de comunicación los dinosaurios bebés que gateaban, o los dinosaurios que gateaban, así lo mencionaron, si eso es realmente una adaptación, una forma de locomoción totalmente distinta a la de los adultos, me hizo acordar a la teoría de un paleontólogo alemán, Otto Schindewolf, que es bastante conocido, que él tenía una teoría bastante alocada, mediados del siglo XX, que era el tipostrofismo, que era una teoría que planteaba que el origen de las novedades evolutivas se producía en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario, y una vez surgidas esas novedades evolutivas, muy lentamente, en forma pedomórfica, o por neotenia o por pedomorfosis, esas etapas tempranas iban siendo empujadas hacia adelante en la ontogenia de los descendientes. Y me hizo acordar eso, porque si se tratara de una adaptación, estaría muy bueno que fuera una adaptación que uno después ve en los saurópodos adultos que se originó tempranamente en las formas antecesoras, ¿no? Así que la verdad que desde el punto de vista de lo que podría ser la evolución general del grupo y la actuación de diferentes mecanismos evolutivos heterocrónicos, la verdad que todos estos hallazgos son fantásticos. Y ahora contestando la pregunta de Silvio, claro, todavía con los saurópodos estamos un poco lejos, porque no tenemos series ontogenéticas ni completas ni incompletas. Es decir, que estamos todos viendo con mucho interés lo que está estudiándose allí en Santa Cruz, pero siempre pendiendo los hallazgos de series ontogenéticas en saurópodos, que no las tenemos. Está bien. Volviendo digamos, al registro del Triásico superior, del límite Triásico-Jurásico, o un poco más abajo, digamos, ¿qué dice el registro de los sauropodomorfos en Ichigualasto, digamos, en el Triásico de La Rioja, Diego? Bueno, ahí nos estamos ubicando en el inicio del Triásico superior, ¿no? En el Carniano, hace unos 230 millones de años, y lo que encontramos en la fauna de sauropodomorfos, tanto en Ischigualasto como en niveles equivalentes de edades muy parecidas en Santa María, en el sur es las formas más tempranas de sauropomorfas, que son completamente diferentes en su plan corporal y probablemente en sus hábitos alimenticios y en su rol ecológico a los grandes herbívoros de cuello largo que vinieron después, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que ha surgido tanto de Brasil como de Ischigualasto en los últimos años, porque revela una diversidad bastante grande de animales. Se conocen ya unas 7 o 8 especies de sauropodomorfos de esas dos formaciones solamente, como Pamphagia, Saturnalia, Chromogisaurus, y realmente son animales de tamaño corporal muy pequeño, son animales que oscilarían entre los 10 y los 20 kilos de peso corporal, bípedos, algunos de ellos con dentición típicamente interpretada como carnívora, ¿sí? El caso de Héctor, ahí más paradigmático, encontrado en los 90s, interpretado como un terópodo primitivo, un carnívoro primitivo, y en años recientes se está generando un consenso muy fuerte de que es en realidad una de las formas más tempranas y más primitivas del linaje de sauropodomorfa, que bien podrían ser animales de hábitos predadores, animalívoros en sus inicios, y que la adaptación a la dieta herbívora, que vino de la mano de un alargamiento del cuello, de un incremento del tamaño corporal, y eventualmente de un cambio de hábito de locomoción a bípedo o cuadrúpedo, ocurrió mucho más tardíamente, ¿no? Hacia el final del Triásico. Entonces, lo que nos está revelando Ischigualasto y Santa María en los últimos años es fascinante, porque son esos primeros cambios en el linaje, cuando algunos empiezan a dar algunos indicios de quizá una dieta más omnívora, desviándose de la condición carnívora primitiva de los dinosaurios. Eso también podría estar avalado por
el estudio de las órbitas oculares, ¿no? De las estructuras que indican que podría haber sido o podrían haber tenido hábitos nocturnos, ¿no? O diurnos o nocturnos y una mezcla, ¿no? Sí. Algunas de esas características, animales que tengan hábitos crepusculares es completamente posible, pero es una etapa fascinante para la evolución de los dinosaurios, pues tenemos la diversificación inicial, ¿no? Y cómo los primeros linajes ya se van delineando y se van dando primero de esta radiación evolutiva tan impresionante que culminó unos 15, 20 millones de años después, cuando comienza el Noriano. ¿Dónde más hay registros de esta edad de sauropodomorfas en el mundo? No, del Carniano no hay más que Chivalasto y Santa María. Hay registros muy fragmentarios, muy dudosos en Tanzania, un poquito más antiguos, pero los únicos sauropodomorfos tempranos del Carniano son aquellos que se encuentran en Santa María y en Ichigualasto, sin dudas. Bueno, estos eran formas pequeñas, y de pronto en la misma provincia, en la provincia de Chubut, encontramos a Patagonotitan, ¿no? Y es el otro extremo, digamos ya, ¿no? Son los saurópodos, no sé si puedo decir titanosaurios, o es un término que no está aceptado por todo el mundo, pero digamos, es ese otro extremo, ¿no? Un gigantismo, no sé si se registra en otras partes del mundo. Hablo yo. Vale. Sí, ya cuando estuve releyendo hoy el trabajo de Rodolfo y Bonaparte con la descripción del Argentinosaurus, y ya en ese trabajo ellos hablaban, de alguna manera se ponían a tratar de entender por qué esas formas tan grandes, ¿no? Ellos hablaban de un óptimo climático, más o menos a mediados del Cretácico, y la verdad que hasta el día de hoy seguimos más o menos discutiendo sobre lo mismo, sobre las razones o tratar de entender cuáles fueron las causas de ese gigantismo. La verdad es que, bueno, obviamente que había alimento suficiente y las condiciones ambientales eran las óptimas, porque si no, no hubiera existido. Es decir, que es una explicación que explica bastante poco hablar de condiciones favorables, de un óptimo, porque la verdad es que obviamente no hubieran existido si no estaban esas condiciones. O sea, la verdad es que no se entiende mucho, digamos, ese argumento, porque las condiciones obviamente estaban. El tema es que no sabemos, cuando esas formas no existían, si las condiciones eran óptimas o no eran óptimas. En ese sentido, esto no son ciencias experimentales, uno no tiene tampoco la máquina del tiempo, y es muy difícil armar esos escenarios, esos escenarios paleoecológicos para poder entender esto. Pero sí hemos aprendido un montón de cosas sobre la evolución del tamaño de estos gigantes, y ahí me permito también hacer referencia al trabajo del grupo de Diego, no solo con relación a los sauropodomorfos basales, sino en general tratando de entender cómo fueron estos procesos que culminaron con el desarrollo de formas gigantes, ¿no? Ahí lo tenemos a José Carballido, a Nacho Cerda, que es el que se ha encargado de alguna manera de ver cómo han evolucionado hacia tamaños gigantescos. Quizá no tenemos la respuesta definitiva del por qué, pero sí tenemos bastante idea de cómo han evolucionado hacia formas gigantes, ¿no? A partir del estudio histológico. Después, si quieren, hablamos sobre esto, pero también sobre eso tenemos hemos conocido mucho en los últimos años. Y después los trabajos de Martin Sander, que en la década del 90, que la verdad que a mí me parecen que son trabajos de referencia para poder entender las causas en su conjunto, ¿no? Las condiciones que reunían estos sauropodomorfos basales para poder luego terminar evolucionando hacia formas gigantes. Es algo que el grupo de Martin Sander hizo. José Carballido estuvo estudiando, estuvo
también realizando pasantías con el equipo de Sander, y ellos hablaron una cosa muy interesante, que es que los sauropodomorfos en general pudieron evolucionar hacia grandes tamaños porque presentaban una combinación única de características derivadas y plesiomórficas. Y dentro de esas características plesiomórficas, por ejemplo, está su modo de reproducción reptiliano, el hecho de poner muchos huevos de pequeño tamaño. Pero también características derivadas, por ejemplo, la presencia de un cuello largo. Diego habló del cuello largo, que es una característica importantísima en la evolución del grupo. Uno siempre, cuando tiene que describir a los saurópodos, dice, tenían cuello largo y cola larga. No, la cola larga es una cosa, un arrastre, digamos, y no todos los saurópodos tienen colas tan largas. Es importante para la locomoción la cola, ¿no? Eso, dejemos aclarado ello, o sea que es muy importante la cola. Pero lo realmente importante en la evolución del grupo es el cuello, que permitió, por ejemplo, alimentarse con un mínimo costo energético, porque el tipo parado iba abarcando una superficie tremenda, estaba comiendo prácticamente todo el tiempo, no masticaba, así que estaba tragando todo el tiempo. Los elefantes están comiendo todo el tiempo, pero parte del tiempo se lo dedican a masticar. Los saurópodos no comían, no masticaban. Otra característica plesiomórfica, el no procesamiento oral de la comida. El cuello largo, que permitía la disipación del calor metabólico que generaban internamente, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que Martin Sander me parece que hizo, y me parece que estamos todos enganchados de ahí tratando de un poco refinar esos modelos, es entender por qué los saurópodos sí, los ornitisquios no. En definitiva, los ornitisquios, hubo ornitisquios muy grandes, pero ninguno alcanzó las 70 toneladas. Acá lo que estamos tratando de entender es el gigantismo, no el tamaño grande de los dinosaurios como grupo en general. Y la verdad que los sauropodomorfos tenían una serie de características derivadas y primitivas que le posibilitaron poder desarrollar esos tamaños. Lo que no significa que por tener esas características evolucionaron. Una cosa son condiciones necesarias pero no suficientes. Me parece que todavía nos falta definir cuáles fueron esas causas que en definitiva empujaron la evolución de estos grupos, ¿no? Claro, cuando uno ve la forma de los cráneos de los sauropodomorfos, ve si bien hay un patrón común, ¿no? La cabeza pequeña y todo eso que siempre hablamos y comentamos, sin embargo, hay una diferencia morfológica grande entre cada una de las especies de los taxones descritos. ¿Eso representaría algún cambio en alguna especialización en la alimentación? Porque en cuanto a los dientes no se ve una gran variedad, ¿no? ¿O sí? ¿Diego? Sí, bueno, lo que se ve en general desde el Triásico, o sea, desde bastante temprano en su historia evolutiva, es la coexistencia de muchas especies de sauropodomorfos en los mismos depósitos, ¿sí? En los mismos niveles, en las mismas formaciones. Y cuando uno analiza un poco el plan corporal de cada uno de estos, lo que se ve en repetidas circunstancias, tanto en edades como en locaciones, es que hay hay evidencias de diferentes tipos morfológicos. Es decir, tempranamente el grupo presenta evidencias de partición de nicho dentro del gran rol de grandes herbívoros, ¿no? El caso más estudiado es en el Jurásico Superior, en donde tenés saurópodos, digamos, de tallas más pequeñas, de cuellos mucho más largos, que muestran adaptaciones quizás a una dieta basada en los estratos más bajos de la vegetación, coincidente con una inclinación natural de la cabeza hacia abajo, más que hacia adelante, y otros tipos corporales muy diferentes, como el de los brachiosaurios, en donde tenés los miembros anteriores, las patas delanteras mucho más largas y cuellos extremadamente altos, con una postura que hace pensar más en el aprovechamiento de los estratos superiores de los estratos corpóreos, ¿no? Evidentemente es un grupo que ha generado una diversidad ecológica muy importante
dentro de un plan corporal relativamente conservado. Entonces, si lo ves a 50 metros de distancia, son muy parecidos. Cuando te vas acercando y vas a algunos detalles de la dentición de la cabeza, de la posición de las diferentes partes del cuerpo, ya empiezan a revelar diferencias que son muy interesantes y muy significativas respecto a su posible rol ecológico. Vos hablaste de la locomoción, de cómo se movían, y digamos, para eso hubiera sido fundamental, o sería fundamental, contar con más pies de los saurópodos, de estos saurópodos gigantes. Y no hay mucho, digamos, ¿no? Lo único, de lo poco que se conoce, lo que describió Bernardo González Riga en el ejemplar ese también, el más grande, a no ser que sea el Patagonotitan, o el Argentinosaurus, es el único material más o menos completo de un pie, ¿no? ¿Qué podemos decir de la locomoción de este grupo? A ver, ahí tenemos, por supuesto que un tipo de análisis lo podés hacer a partir de la morfología, digamos, de la osteología, y otro tipo de análisis que me parece que a mí es mucho más prometedor, que es el análisis de las ignitas, de lo que no sé absolutamente nada, pero están ahí Ina y en la conferencia, que justamente lo que están tratando de hacer ellos, en general los palignólogos en todo el mundo que se dedican a estos temas, es tratar de entender cómo se movían. Es muy difícil saberlo a partir del análisis de los huesos, ¿no? Es bastante difícil. Suponemos que eran de movimientos lentos, pero ahí ya hay una cuestión más de propiedades de los materiales óseos, pero no mucho más, siempre a partir del análisis de los huesos. En el caso de los titanosaurios, que es un grupo bastante particular, son también bastante conservadores, pero bastante particular, no tienen falanges en los dedos de la pata delantera, así que apoyaban directamente los nudillos y dejan unas marcas bastante características, pero no mucho más que eso. Por supuesto tienen postura columnar como todos los grandes dinosaurios, o por lo menos como todos los saurópodos grandes tienen patas columnares y suponemos que eran de movimientos lentos, ¿no? Pero con relación a la locomoción, no, por lo menos a partir del análisis de los huesos, mucho más no se puede decir. No se puede decir. Está bien. Yo quisiera decir una cosita con relación al gigantismo, que me quedó picando cuando estábamos hablando de eso. Con relación al tiempo, a la cuestión ya sabemos cómo, o hemos conocido mucho acerca del cómo, pero yendo al fondo del por qué. Y hay algo que uno siempre habla cuando habla de estas cosas, que es el tema de la presión de selección de los predadores, ¿no? Que es algo que uno siempre menciona en las conferencias, pero la verdad es que sobre eso uno lo dice y a veces después se queda con la duda. Esas cosas ya las empezábamos a decir, Rodolfo, cuando apareció el Mapusaurus en los mismos niveles que el Argentinosaurus, niveles bastante similares a los de Giganotosaurus. Nosotros cuando apareció eso dijimos, chao, acá tenemos, la prueba de, tenemos al saurópodo más grande y al terópodo más grande prácticamente los mismos niveles. Entonces ahí estábamos hablando de este tema de la carrera armamentista y todo este tema que uno siempre comenta. Pero sobre eso hay una cosa que a veces uno olvida, y es que esta carrera armamentista, mejor dicho, esta presión de los predadores, produce dos efectos. Uno es la evolución de la presa hacia mayores tamaños, pero también es la evolución de la presa hacia tamaños más pequeños, porque hay un tamaño óptimo de presa, por encima del cual y por debajo del cual las presas son excluidas por los predadores. Entonces, incluso es una explicación para las formas pequeñas. Las formas pequeñas no son capturadas por los predadores, porque el tipo hace el cálculo entre la conveniencia de cazarlo y hace un balance entre el costo-beneficio y las deja. Y a las presas grandes por la misma razón. Entonces hay un tamaño óptimo de presa. Entonces las presiones de los predadores siempre tienen ese doble efecto. Eso en general uno lo olvida. Y lo otro que uno olvida es que con el tema de la carrera armamentística, que dicho sea de paso, es una de esas metáforas que terminan incorporándose al lenguaje biológico, ¿no? Se generan afuera como metáforas, en definitiva, y terminan incorporándose
a la jerga científica, porque ya es un término, digamos, incorporado a la biología. ¿Qué sucede? Y acá me lo pregunto, estoy pensando en voz alta, ¿qué sucede cuando estos animales alcanzaron el máximo tamaño posible, que son más o menos las 70 toneladas de masa corporal? Es decir, aparentemente allí estamos en el umbral de lo posible, de lo físicamente posible. Suponemos que estamos, Argentino, Puertasaurus, el Drepnotus, el poquito más chico, el Puertasaurus, el Patagotitan, están todos más o menos peleando el primer lugar, pero lo cierto es que estamos, me parece, dándonos cuenta de que estamos llegando al límite. ¿Y qué pasa con los predadores? Ahí evidentemente los herbívoros tienen una fuerte constricción material, pero los predadores, ¿cuál es la imposibilidad? Digamos, ¿por qué están imposibilitados de alcanzarlos en la carrera armamentista los grandes herbívoros? ¿No? Es una cosa que uno se pregunta, ¿por qué en realidad no, una vez que alcanzan esto, su límite material, por qué los terópodos no terminan alcanzándolos? Y por supuesto que están los terópodos o los carnívoros sujetos a otras constricciones, por ejemplo, las constricciones ecológicas, sobre cómo está organizada la pirámide trófica en estas comunidades. E imagino yo que también hay ciertas constricciones en cuanto a las posibilidades de que un terópodo de 70 toneladas exista, porque son formas bípedas. Así que también hay esa imposibilidad. Pero bueno, esto era únicamente para plantear que cuando uno habla de estas causas, por qué en definitiva terminaron volviéndose tan grandes, la verdad que uno tiene que poner todas estas cosas en la mesa como para poder tenerlas a todas en cuenta, ¿no? Vos hoy no... Leo, perdón, sí. Me hizo recordar algo, lo que decía Leo, que este límite de tamaño corporal que se toparon los terópodos, ¿sí? Llegaron a los 8, 9 toneladas con suerte, es una barrera que vemos recurrentemente en otros grupos que no han podido superar. Les pasaba a los ornitisquios, en donde los más grandes, aún cuadrúpedos, se topan con esa barrera, no pueden superar las 10 toneladas de peso. Le pasó millones de años después a los mamíferos. Algunos mamíferos quizás fueron 12, 13 toneladas como máximo. Hoy en día tenemos elefantes de 6, 7, no pasan de ahí. Hay como una barrera que muchos grupos se han topado, grupos terrestres obviamente, y que no han podido pasar de las 10 toneladas. Correcto. Los saurópodos o los sauropodomorfos pasan de las 10 toneladas a los pocos millones de años que aparecen, y cuando uno ve la curva de evolución de tamaño corporal, la pasan sin mosquearse, y siguen hasta llegar a casi un orden de magnitud más grande, ¿no? Lo que quería volver un poquito atrás, porque hoy cuando Leo dijo de los estudios paleohistológicos, y bueno, Nacho Cerda ha trabajado en eso, sería interesante que comenten un poquito cómo es el crecimiento de los individuos. Digamos, ¿era un crecimiento que era continuo a lo largo del tiempo o se daba en una etapa de la vida y rápidamente se alcanzaba ese tamaño de refugio, digamos, contra los predadores, por ejemplo, ¿no? Sí, los sauropodomorfos en general, los saurópodos, hablando específicamente de los saurópodos, tenían una fase inicial de crecimiento muy rápido, que es una fase juvenil o perinatal de crecimiento, le llaman crecimiento embrionario en algunos trabajos, de crecimiento muy rápido. Luego hay una disminución de la tasa de crecimiento cuando comienzan a depositar anillos de crecimiento. Ahí, según Sander, por lo menos, ahí estaríamos ya en una fase, digamos, ahí no está la madurez, por supuesto, ni la madurez somática ni la madurez reproductiva, pero sí hay una disminución del tamaño, de la velocidad del crecimiento, y luego después hay otra momento más de disminución del crecimiento, que es cuando alcanza la madurez reproductiva. Eso lo pueden saber no por los anillos de crecimiento, sino por la frecuencia de aparición de otras discontinuidades en el hueso que le llaman las líneas de pulimiento, polish lines, etc. Bueno, es una cosa de los paleontólogos. Pero lo cierto es que crecían muy rápidamente durante varios años y luego comenzaban a depositar anillos de crecimiento, es decir, detenían el crecimiento, crecían, detenían el crecimiento, crecían, detenían el crecimiento, crecían. En este aspecto, en la ciclicidad, digamos, de ese crecimiento, son, de nuevo, a lo mismo de antes, muy reptilianos.
Los mamíferos y las aves no hacen eso. Las aves, por la sencilla razón de que alcanzan el tamaño corporal definitivo antes del año, casi todas las aves, no todas las aves, pero en general. Así que no desarrollan anillos de crecimiento las aves porque no alcanzan a desarrollar anillos de crecimiento porque alcanzan su tamaño corporal definitivo antes del año. Y como los anillos de crecimiento se supone que son anuales, no alcanzan a depositar ni el primer anillo. Pero los saurópodos sí, comienzan a depositar en un momento y acá ya entramos en los problemas. Nunca nos fuimos de los problemas, pero acá tenemos un problema y es que no sabemos cuántos años transcurrieron hasta que se depositaron los primeros anillos de crecimiento en la historia de vida de un grupo de saurópodos. Una vez que los tipos comienzan a depositar anillos, ahí sí empezamos a contar los anillos y podemos tener una estimación de la edad. Pero hasta que empiezan a depositar anillos no sabemos cuánto tiempo pasó. Entonces lo que hacemos es tratar de entendernos en función del tamaño corporal definitivo. Entonces los saurópodos de tal grupo comienzan a depositar anillos cuando alcanzan, no sé, un 50% de su tamaño corporal definitivo. Y así se van reconstruyendo todas las historias de vida de estos grupos. Cuando crecían, entre líneas de crecimiento detenido, cuando crecían muy rápidamente. Es decir, que en ese sentido son diferentes a los reptiles, que depositan anillos de crecimiento, pero también cuando crecen lentamente. Los saurópodos y muchos otros grupos de dinosaurios depositan anillos de crecimiento, pero en la fase de crecimiento crecen rápidamente, a tasas equivalentes o similares a los de los endotermos actuales, las aves y los mamíferos. Que nombraste a las aves y sí. Me acordé que he leído en algunos trabajos también de Nacho, de Virginia Sirragús, la neumaticidad de los huesos, digamos. O sea, eso podría haber hecho que hubiera sido menos pesado el esqueleto, digamos. Sí, eso, por un lado, tenés el tema del aligeramiento del esqueleto en general. Eso seguramente tiró un poco los bordes para arriba y les permitió adquirir mayores tamaños. Por supuesto que no tienen una masa corporal equivalente a un tamaño a un mamífero del mismo tamaño, son mucho más livianos, si no jamás hubiesen alcanzado los 70 toneladas de masa y de peso, ¿no? Es decir, eso no hubiese sido posible. Pero además, sobre todo, la importancia del sistema de la neumatización y del sistema de sacos aéreos y de artículos neumáticos, el hecho de que refrigera la temperatura corporal, porque estos bichos supuestamente tenían una tasa metabólica basal relativamente alta y al ser tan grandes y tan voluminosos, corrían el riesgo de sobrecalentarse, de cocinarse interiormente. Entonces, necesariamente estos bichos tuvieron que desarrollar mecanismos para la disipación de la temperatura corporal. Uno es el sistema de aireación interno, que está todo el tiempo refrigerando la temperatura corporal interna, y otros son los largos cuellos, que lo que hacen es aumentar la relación superficie-volumen, como las orejas de los elefantes, que son de los mamíferos más grandes. No pueden estirar el cuello, porque ahí tenemos otra constricción, hablando de las constricciones, no pueden estirar el cogote, las jirafas tienen el cuello largo, pero tienen ahí evidentemente una constricción importante. Los saurópodos, los reptiles en general, esa constricción no está tan clara. Entonces desarrollaron esos cuellos tremendos que aparentemente habrían funcionado como disipadores de la temperatura corporal, claro. ¿De qué estamos hablando? Ya me olvidé. Esto me parece interesante también desde el punto de vista del origen del gigantismo, porque una de las cosas que surgieron en los últimos años también es que dos de las características que Leo mencionó como posiblemente claves para entender o explicar este gigantismo aparecen evolutivamente con el primer pulso hacia el gigantismo, que se da en el Triásico más tardío. Y hubo una serie de descubrimientos que se hicieron en San Juan, el grupo de Martínez, Apaldetti y Alcover, han detectado el primer pulso de gigantismo de animales, digamos, que empezaban a tener el tamaño de un elefante o un poco más grande que un elefante. Cuando ya empezaron a ser cuadrúpedos obligatorios de 7, 8 toneladas de peso, son los primeros que empezamos a ver con dos cosas que mencioné, Leo, que son muy importantes. Una es esa
de crecimiento extrema, que el periodo de crecimiento es tan rápido como el que podemos ver en mamíferos homeotermos, ¿sí? Y la segunda es la presencia de la neumaticidad, especialmente en el cuello, ¿sí? Este cuello largo que podría haber servido como un radiador, básicamente, desde el punto de vista fisiológico, y en el cual la neumaticidad pudo haber jugado un rol muy, muy importante. Bien, me quedé pensando en cómo habrían sido los sentidos de estos dinosaurios, digamos. Como hay algunos trabajos hechos por Ariana, digamos, ¿cómo habrían oído, cómo habrían visto? ¿Qué podemos decir de esas características de los saurópodos? En un programa de preguntas y respuestas yo diría paso, ¿cómo se llama? La de... Bueno, eso porque hay pocos restos craneales, no, claro. digamos. Pocos restos y además poca gente que se ha dedicado al estudio de esto. Prenshi es una de ellas, digamos, de la persona que quizá más conoce de eso, el tema de toda la conformación interna del encéfalo de estos animales. Nosotros desde el punto de vista morfológico podemos decir algunas cosas sobre la disposición de los órganos, de los sentidos, sobre todo la olfacción y el tema de la vista, pero la verdad, te digo sinceramente, no sé en qué etapa estamos con relación a los saurópodos específicamente. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque desde la ignorancia completa, digamos, ¿no? Olfadores... Es decir, uno ve Patagonotitan con ese tamaño enorme, la cabeza allá arriba a 30 metros de altura, no sé cuánto, y la cabeza es pequeña, digamos, no le da para que tenga ojos grandes, para que tenga digamos, ¿cómo hacía para relacionarse con el entorno, digamos? ¿Cómo se conectaba con el entorno? Yo intuyo que también eran buenos olfateando, es decir, eso en ese sentido creo que más o menos por ese lado pasa la cuestión, pero la verdad es que no te sabría decir más o menos sobre la base de estudios concretos, porque todo eso se está hablando ahora, ¿no? Se está estudiando. Con relación al tema del tamaño, esto me hace acordar, decíamos con Silvia, esto me hace acordar el tema del tamaño, y volviendo un poco al tema del tema de la carrera armamentista y un poco esto que es tan interesante de las causas que posibilitaron y que en definitiva empujaron a estos dinosaurios a crecer a esos tamaños tan importantes, quizá no es tanto el tema de la carrera en cuanto al tamaño, ¿no? Que eso evidentemente ha sido así, sino en cuanto a la velocidad del tamaño, que eso es algo que aparece como crucial. Estos bichos crecían muy rápidamente porque rápidamente salían de esa zona de vulnerabilidad de todos estos... sí, un tamaño de refugio, digamos. Un tamaño, le llaman tamaño de refugio, exactamente. Y ahí hay un estudio, yo no sé, la verdad desconozco si hay otros estudios, pero hay un estudio, por lo menos que yo en algunas clases he dado, que es un estudio de Lisa Cooper y el grupo de Jack Horner con relación a la relación entre Hypacrosaurus, que es un hadrosáurido, y el Albertosaurus, que es un terópodo, y ellos encontraron que cuando el Hypacrosaurus había alcanzado su tamaño corporal definitivo, a los 13 años, Albertosaurus tenía la mitad de su tamaño corporal definitivo. Esto es la importancia de hacer esos estudios, digamos, ontogenéticos e histológicos sobre cada uno de los grupos. Entonces acá lo importante, si bien Albertosaurus e Hypacrosaurus son animales que tienen el mismo tamaño, más o menos tienen el mismo tamaño, Hypacrosaurus lo alcanzó muy rápidamente. Entonces cuando los Albertosaurus se quisieron acordar, ya estaban los Hypacrosaurus completamente crecidos, ¿no? Entonces, además la carrera de armamentista pasa no tanto quizá por el tema del tamaño definitivo, sino por la velocidad de crecimiento. Entonces cabe preguntarse, y esto lo hago con total irresponsabilidad, si el tamaño no es en definitiva una resultante de esa estrategia de supervivencia, de escape rápido de ese tamaño óptimo de presa, o de esa fase de vulnerabilidad. El tamaño es un efecto en definitiva, o si el tamaño el gran tamaño, o el gigantismo en definitiva tiene ventajas, o digamos ese tamaño termina
inclinando la balanza hacia el lado de las ventajas. Porque la verdad que ser grandote, desde el punto de vista evolutivo, tiene un montón de complicaciones, ¿no? A mí se me ocurrirían un montón de posibilidades para poder escapar de la predación, que no sea volverme un gigantón con todos los problemas que tiene en cuanto a la locomoción. Por ejemplo, en el modelo de Martin Sander, cuando habla de las ventajas de tamaño chico y tamaño grande, dice, ventaja del tamaño grande, escape de la predación. Fantástico. Ventajas del tamaño, desventajas del tamaño grande, posibilidad de que te vean, porque no podés esconderte. Y es verdad, es decir, cada ventaja que uno le encuentra a ese diseño, en definitiva, ese tamaño corporal tan grande, a cada ventaja uno le puede poner 10 desventajas. Entonces, la verdad que todavía esas causas, de hecho, son los animales que mayor tamaño han alcanzado. Así que, si fuese tan ventajoso, tendríamos un montón de grupos grandotes por todos lados, y no es el caso, ¿no? Sí, claramente, digamos, el Patagonotitan debe haberle costado esconderse, digamos, ¿no? Uno, cuando va llegando a Trelew, ve la réplica a varios kilómetros, a 20 kilómetros de distancia. Me gustaría volver al Patagonotitan y al yacimiento extraordinario, que es ese donde los dos son autores de los trabajos que se han publicado sobre este organismo. Pero me parece que lo que es extraordinario, además del tamaño y de todo eso, es la cantidad de restos que se pudieron recuperar de ese yacimiento, muchos del mismo individuo, algo que no es muy común o muy frecuente en los saurópodos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo esa acumulación tan extraordinaria? ¿Qué proceso tafonómico o sedimentológico tuvo lugar para que se generara esa particular concentración de huesos de la misma especie, ¿no? Bueno, algo interesante que tiene, digamos, relación para explicar la cantidad de restos, es que no es un solo individuo, ¿no? Sino que son 6 individuos que aparecieron en el mismo lugar. Y lo interesante es que no están todos en el mismo horizonte, ¿no? Sino que están dispuestos en 3 horizontes diferentes. Eso implica 3 eventos independientes de animales que murieron ahí y fueron enterrados en ese lugar. Ninguno tiene signo de transporte, ¿sí? Entonces son animales que murieron y quedaron enterrados ahí en 3 momentos diferentes. Y eso... ¿Esto podría indicar algún comportamiento gregario o algún comportamiento de ese tipo? Sí, sin duda nos está indicando recurrencia de vuelta al mismo lugar, ¿no? Volver recurrentemente a un mismo lugar, que bien puede ser por disponibilidad de recursos. Esto era una planicie de inundación, entonces probablemente estaba cerca de algún cuerpo de agua, de algún río, y en un animal, obviamente la dependencia del agua es muy, muy, muy marcada en cualquiera de estos grandes herbívoros, y eso puede dar un poco la explicación de la recurrencia, ¿no? De la vuelta a este lugar. Lo fantástico del yacimiento fue haber dado con justamente ese lugar tan preferido, ¿no? Por esta especie que volvía año tras año o vez tras vez a este lugar, ¿no? Y bueno, eso, como vos decís, es muy extraño para saurópodos gigantes, ¿no? Las condiciones que se tienen que dar ambientales para poder de un dinosaurio que mide 40 metros de largo, realmente son muy especiales. La cantidad de sedimento que tenés que transportar y acumular para tapar a este esqueleto antes que se descomponga, no se dan en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, es muy común en los dinosaurios gigantes realmente encontrar 7, 8, 10 huesos y no más. En este yacimiento recuperamos más de 150 huesos, ¿no? Pertenecientes a varios individuos. Y eso creo que dio por primera vez la oportunidad de tener un panorama bastante completo de cómo era el esqueleto de estos gigantes, que era algo que podíamos imaginar, pero que no teníamos una
certezas sobre cómo estaban construidos estos gigantes. También se recuperaron restos de terópodos, de algún otro organismo que pudiera hacer más completo el panorama del ecosistema, de la comunidad que habitaba esa zona. Sí, hay dientes, ¿no? De carcharodontosáuridos, de grandes terópodos que podrían ser de Tiranotitan, supongo, o alguna forma similar. Es decir, volvemos de nuevo a lo de antes, ¿no? Tenemos muy grandes terópodos, más o menos en los mismos niveles que estos saurópodos. Bueno, ahí viene toda la discusión de si realmente estaban carroñando o o los atacaron. Bueno, ahí por supuesto que no sé, ahí tendrán que hablar los que saben. Se ha hecho una primera interpretación, nosotros suponemos, creo que eso es lo que está dicho en el paper, tendría que releerlo, pero seguramente también estuvieron carroñando, que es lo que en general aparece en este tipo de depósitos cuando aparecen grandes huesos de saurópodos, ¿no? Que es otra de los grandes, la verdad que eran tan grandotes, tan invulnerables, pero se morían como se mueren todos los otros animales, que la verdad que seguramente buena parte de los grandes terópodos eran carroñeros, eran, digamos, oportunistas en ese sentido, ¿no? No sé qué opinarán de los oyentes, los que estudian estos grupos, pero o digan. Bueno, la verdad que pasó rapidísimo la hora, digamos. Ha sido una charla súper intensa y muy entretenida. Pero antes de pasar y de darle la palabra a la audiencia y que hagan preguntas y puedan sacarse las dudas como me las hice yo, como lo hice yo, tengo una duda más, digamos, ¿no? Y es, en algún trabajo de Rodo García con varios autores del 2015, que está publicado en Amediñana, en donde se hace una revisión muy, muy interesante de los titanosaurios, sobre el final o en alguna parte del texto leí que los titanosaurios que, digamos, reconocen como un ancestro a Andesaurus y a Saltasaurus, que son especies que provienen del Maastrichtiano, por lo menos, o del Campaniano superior, por lo menos Saltasaurus, ¿no? El otro es un poco más antiguo, pero no pasa el Campaniano, digamos, en cuanto a la edad. ¿Cómo fue que tan rápido colonizaron diferentes continentes, ¿no? ¿Cómo pasaron a Antártida? ¿Cómo pasaron a Australia? Digamos, hay registros de titanosaurios en todo el mundo, siendo que estos son los más antiguos, digamos, y Saltasaurus es el antecesor de todos ellos. ¿Cómo en un cortísimo lapso de tiempo pudieron distribuirse tan ampliamente? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves? La verdad es que todavía no está muy conocida. Bueno, ahora se están conociendo en Santa Cruz, hay trabajos sobre el Maastrichtiano y sobre el Campaniano Maastrichtiano con restos de dinosaurios. Todavía no ha salido ningún saltasaurino, que es el grupo al que pertenecen estas formas pequeñas. Hay saurópodos, pero no son los mismos saurópodos que tenemos acá, por lo menos de esas características, ¿no? La de los saltasaurinos, las formas pequeñas. En la formación La Colonia, ahí está el grupo de Diego también trabajando. Bueno, recién ahora hay como una especie de progreso en el conocimiento de lo que hay en la formación La Colonia, que son más o menos los mismos niveles que tenemos acá en la formación Allen. Y el tema de la distribución, la verdad que todavía es medio como temprano para poder hablar de eso. Hay un resto en la Antártida, que definitivamente no es un saltasaurino, un resto de un saurópodo, de un titanosaurio, que encontró ahí en una campaña Rodolfo Coria, pero es muy poquito lo que sabemos. Lo que en algún momento yo había planteado en alguna publicación, que bueno, evidentemente estaba mal, porque la realidad me ha pasado por encima, era que los saltasaurinos evidentemente no habían pasado al sur de lo que sería la meseta de Somucura, ¿no? Más o menos, porque no teníamos ningún resto de saltasaurinos más allá del límite provincial, ¿no? Bueno, eso no es así. Lo que no tenemos son huevos de cáscara gruesa, que son muy comunes en los Alamitos, que es al sur de la provincia de Río Negro, pero todavía no los tenemos en La Colonia. No sé, me tapo la boca porque quizás ya se encontraron, pero en principio tampoco se encontraron, ¿no?
Así que hablar del tema de la distribución, digo los altasaurinos porque en principio es un grupo que es un grupo bastante local, que se origina, se diversifica y se dispersa a fines del Cretácico, ¿no? Entonces tenemos ahí una buena forma de ver de qué manera estos grupos aparecían y se distribuían rápidamente o lentamente, no lo sé, porque es un grupo que definitivamente no está en otras partes del mundo, lo tenemos solamente acá, en Argentina incluso. Así que bueno, ese es un poquito el... Está bien, bueno, muchas gracias, Leo. Diego, no sé si querés agregar algo, y si no, abrimos para las preguntas de los oyentes. No, abramos las preguntas de los oyentes, a ver quién tiene algo para... Bueno. A ver, el que tenga alguna pregunta, abra el micrófono y déale. Silvio, si tenés después un minuto, mira el chat, que hay algunas preguntas interesantes también. ¿Las podés hacer vos? Bueno, ahí ya hay varias. Bueno. Yo tenía una pregunta para hacer en relación al bipedalismo de los sauropodomorfos basales. Siendo que los primeros saurópodos, tengo entendido, caso del Esensaurus, son formas cuadrúpedas muy notables, digamos, ¿desde qué momento los estratos anteriores en términos evolutivos empezaron a ser cuadrúpedos, si es que fue así, o durante cuánto tiempo convivieron siendo formas bípedas y cuadrúpedas simultáneamente? Bueno, sí, muy buena pregunta. El origen del cuadrupedalismo en Sauropodomorpha, hace poco que se pudo determinar por el Noriano medio, es decir, estamos hablando de unos 215 millones de años atrás. Ahí es cuando aparecen los lesensaurios, como vos mencionaste, Lesensaurus, Ingentia, Antetonitrus, empiezan en esta época del Triásico tardío, coexisten con formas bípedas por aproximadamente 35 millones de años. Es decir, tenemos una coexistencia de animales de gran tamaño corporal, como un elefante o hasta el doble de un elefante, con muchos otros sauropodomorfos que mantenían el modo de locomoción bípeda, que mantenían una dentición mucho más primitiva durante 35 millones de años. ¿Sí? Atraviesa toda esta asociación faunística, atraviesa el evento de extinción Triásico-Jurásico sin tener mayores problemas. Es decir, fue una asociación faunística de herbívoros súper exitosa y súper prolongada a lo largo del tiempo y en todo el globo, porque tenemos registros de cuadrúpedos y bípedos en Sudáfrica, en Sudamérica, en China, realmente en muchos lugares, ¿no? Es recién para el inicio del Jurásico Medio, hace 175 millones de años, que desaparecen todas las formas bípedas y nos quedan solamente los saurópodos cuadrúpedos en el planeta. Gracias. Hay una pregunta que hicieron por YouTube y dice, ¿por qué los carcarantosaurios, como Giganotosaurus, no llegan al Maastrichtiano, mientras los saurópodos sí llegan? Bueno, no debe ser una respuesta fácil, pero bueno, por ahí tenés alguna hipótesis. ¿O tienes alguna hipótesis? Nosotros escribimos un trabajo con Rodolfo Coria y creo que para la misma época Fernando Novas también, proponiendo un recambio faunístico. Nosotros hablamos en términos de recambio faunístico. Lo cierto es que un montón de grupos se extinguen a finales del Cretácico inferior o principios del Cretácico superior. Entonces los carcarodontosáuridos son parte de esta gran extinción. Dentro de los saurópodos se extingue un grupo también que son los diplodocoideos, los rebaquisaudios específicamente. Dentro de los cocodrilos también, ¿no? Los araripesúquidos se extinguen ahí también. Bueno, díganme los que estudian cocodrilos si está bien lo que digo. Pero hay un montón de grupos que se extinguen. Y ahí, bueno, ya en el trabajo con Rodolfo proponemos una serie de causas, pero la verdad es que fuimos tirando algunas ideas como para trabajar, porque eso
en principio, bueno, coincide también con la extinción de los ictiosaurios, ¿no? Que más o menos se extinguen para la misma época en el mar. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con los cambios a nivel del mar, cambios florísticos muy importantes, etc. Pero no es que se extinguen los carcharodontosáuridos solos, ¿no? Se extinguen, dentro de los saurópodos se extinguen varios grupos también y otros grupos de reptiles. Bien, para Diego Paul hay algunas preguntas que se refieren al tipo de fosilización de los huevos en el trabajo que publicaron ayer, antes de ayer. No sé si podés comentar algo sobre cómo habría sido el proceso de la fosilización de esos huevos, ya que no Bien. tienen partes calcáreas. Sí, la observación de estas cáscaras blandas son realmente en situaciones extraordinarias, ¿no? Podemos explicar de esta manera la gran ausencia de cáscaras de huevos de dinosaurios en toda la primera mitad de la historia evolutiva de los dinosaurios, en donde los hallazgos de huevos en el Triásico, en el Jurásico, son extremadamente raros e infrecuentes. Entonces, las condiciones que han dado para poder preservar esta cáscara proteica son realmente excepcionales. En el caso de los huevos de Santa Cruz, estos se han preservado con concreciones carbonáticas que han favorecido esta preservación extraordinaria. Pero los detalles del proceso de fosilización aún no los tenemos claro, es decir, tratar de entender cuáles fueron los factores puntuales que favorecieron la preservación de estas cáscaras en ese ambiente en particular y no en otro, es algo que empezaremos a trabajar en breve. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Alguien que abra el micrófono y proceda. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Andrés Batista, hablo de Uruguay. ¿Qué tal, Leonardo, que nos conocemos? Checho, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy buena la charla. Felicito al equipo de Diego Paul y demás que tuvieron un trabajo de verdad. Muy bueno. Y mi consulta va a lo siguiente. Tú, Diego, hablabas de que las estructuras microscópicas de los huevos, tanto de musauros como de los Protoceratops, que estaban trabajando los compañeros de Estados Unidos, eran muy similares. ¿Qué se sabe acerca del comportamiento reproductivo? Si se sabe algo a partir de las cáscaras proteicas que hablabas. Y por otro lado, quería preguntar sobre las cáscaras gruesas, que aparecen sobre todo en Cretácico tardío, que acá en Uruguay tenemos bastante, incluso algunos más de grosores de 1 centímetro y algunas más grandes. No sé si eso es algo que solamente aparece en Cretácico tardío o es algo que está asociado a un grupo particular de saurópodos. No sé si entiendo la pregunta. Muchas gracias. Bien, bueno, te contesto breve lo primero. El conocimiento que tenemos de los hábitos de reproducción de los huevos o de la especie de Protoceratops en Mongolia es muy limitado, en principio porque este es el único hallazgo que se hizo luego de décadas y décadas de trabajar en el desierto de Gobi en Mongolia, de un nido de Protoceratops, ¿no? Entonces, un poco por esto de las situaciones excepcionales que se tienen que dar para que se preserven este tipo de cáscaras. Entonces hay un solo nido en donde hay embriones contenidos en estos textos y no se conoce mucha más información respecto de sus hábitos reproductivos. Leo, ¿querés contestar lo de las cáscaras? Lo de las cáscaras gruesas. Bueno, digamos, nosotros todo el tiempo nos manejamos con que son huevos de saurópodo, y la verdad que sin demasiada evidencia segura. Los huevos de saurópodo en Naucamahuevos se sabe porque hay embriones y porque, bueno, y esos huevos con ese tipo de cáscara, que también están en la provincia de La Rioja, son bastante frecuentes en depósitos del Cretácico superior, no únicamente del Maastrichtiano, los tenemos, incluso no sé si en el Jurásico ya tenemos huevos de ese tipo. Y bueno, nosotros podemos suponer que todos los huevos de ese tipo son de saurópodos, cosa que tampoco podemos estar seguros.
Y lo de cáscara gruesa, en principio, no hay un único tipo de huevos de cáscara gruesa, pero en principio corresponden a saurópodos también. Mariela Fernández está estudiando eso hace un tiempo ya, pero bueno, pero estamos siempre con el problema de que no tenemos embriones. De alguna manera la confirmación de la asignación la tendremos cuando se aparezcan embriones. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, soy Iván, soy un becario de Leo. Yo quería hacer una pregunta respecto a lo que mencionaron de la retención de características plesiomórficas en titanosaurios para explicar la evolución del cuadrupedalismo, que es interesante además porque contrasta un poco con lo que se ve en titanosaurios y diplodócidos, porque en ellos el cráneo es fundamentalmente distinto al resto de los saurópodos, y creo que en uno de los trabajos que leí se explicaba que a lo largo del desarrollo embrionario ocurría un peramorfismo en los embriones de los titanosaurios a lo largo del desarrollo, en los que se alargaba el cráneo, se elongaba, se modificaban otras características, etc. Sí. No, y es interesante porque ese cráneo terminaba pareciéndose más, por lo menos en la morfología muy general, a los sauropodomorfos más basales que a los saurópodos más derivados que no eran ni titanosaurios ni diplodócidos. Así que es como, nada, me pareció muy interesante porque tenés por un lado la aparición del cuadrupedalismo relacionada a una retención pedomórfica, y en otro tenés una aparición de un cráneo, entre comillas, derivado en titanosaurios y diplodócidos por un cambio peramórfico o por una reaparición de una característica que tenía esos sauropodomorfos basales. Nada, eso quería señalar, si podría estar relacionada esas dos características. Sí, eso es algo que no se ha estudiado y que la verdad que es súper interesante, porque como bien decís vos, Iván, en cuanto a la morfología, vos podés encontrar alguna característica que te indique pedomorfosis, ¿no? La forma del cráneo, la postura cuadrúpeda, eventualmente, pero después definitivamente los saurópodos son formas peramórficas. Eso lo ha estudiado Nacho y lo están estudiando desde el grupo de Diego. Los saurópodos han prolongado la fase de crecimiento juvenil y ahí está un poco la clave de su gran tamaño. Es decir, todos los sauropodomorfos y todos los dinosaurios en general tienen, eso ya lo comenté, una fase de crecimiento no juvenil, embrionaria o posembrionaria, muy rápida, muy acelerada, y los saurópodos, en principio, porque eso también hay variaciones, ¿no? Creo que Leyesaurus muestra un patrón, Musaurus muestra otro patrón, bueno, ahí están Nacho y Diego ahí tratando de entender eso. Pero básicamente lo que han hecho los saurópodos es prolongar esa fase de crecimiento rápida. Y ahí es definitivamente, como bien decís, un carácter peramórfico. Es la prolongación, tirar para adelante la terminación de esa fase de crecimiento rápida. No está eso definido en términos heterocrónicos, pero podría definirse como una hipermorfosis secuencial, es decir, la continuación de esa fase de crecimiento continuado, si uno quisiera definirlos en términos heterocrónicos, pero definitivamente es una peramorfosis. Hay una pregunta por el chat que dice, ¿cuál sería el rol de las modificaciones en formas de espina en el cuello de Amargasaurus y Bajasaurus en su ecología? Bueno, la verdad que lo que siempre decimos es que para la defensa, pero de nuevo, no tenemos mucha base para decir eso. Tenemos idea de que en los dicraeosáuridos esas espinas se salían del cuello, es decir, no estaban totalmente cubiertas por la masa, digamos, del cuello, la masa de la musculatura o eventualmente una tegumentaria, digamos, así que eso en principio parece como que hay un acuerdo sobre eso, pero después sobre la función, si son o son adaptativas en primer lugar, y después cuál podría haber sido la función, si es que fueron adaptativas, y la verdad que no lo sé. Nosotros dijimos siempre que era para defensa, y creo que los chicos que describieron el Bajadasaurus creo que también, pero ahí no sé si hay algún otro que opine otra cosa. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta acá. Adelante.
Hola, Caco, Leo, un gusto saludarlos. Respecto de los huevos de cáscara blanda, dijiste, Diego, que habían hecho un análisis filogenético y que, bueno, que hubiera sido la condición plesiomórfica no sé si dijiste saurópodos, para dinosauria, pero digamos, ¿en qué nodo optimizaría los huevos de cáscara blanda o a partir de qué nodo empezás a tener huevos con cáscara dura, con una cáscara mineralizada? Y si el tamaño de los huevos puede ser un impedimento para mantener huevos de cáscara proteica. O sea, si ya un tamaño demasiado grande de huevo estaría necesariamente necesitando una cáscara mineralizada. Bien, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento, la optimización de la presencia de cáscara blanda para poder inferir la condición ancestral de dinosauria era este tipo de cáscara, es fundamental, fue fundamental, tres pedazos de información. Uno es en la base de Sauropodomorpha, en Musaurus, tenemos este tipo de cáscara. La segunda es un grupo de ornitisquio que tenía este tipo de cáscara, en este caso un ceratopsido basal. Y el tercer pata, que es clave para esta determinación, es el hallazgo de huevos de este tipo de cáscara blanda en pterosaurios, ¿sí? Entonces, básicamente, eso fue lo que llevó a postular el origen de la cáscara blanda en los nodos más basales de dinosaurios. Los eventos de, digamos, formación de una cáscara rígida los tenés en ornitisquios, en ornitópodos, en Sauropodomorpha lo tenés al menos en Macronaria, ¿sí? O sea, en dinosaurios que aparecen en el Jurásico superior, y luego terópodos, todos los que se conocen son de cáscara rígida, de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, simplemente la inferencia de que en algún momento, o probablemente temprano en la evolución de los terópodos, apareció la cáscara rígida. En cuanto al tamaño mínimo, estos huevos, tanto los de ceratopsidos como los Musaurus, son huevos relativamente pequeños, ¿no? Que oscilan en los 6 centímetros de diámetro. Y los huevos de cáscara rígida obviamente tendrían la posibilidad de haber resistido tamaños mucho más grandes, pero no hay una correlación directa, al menos en líneas generales, entre tamaño de huevo y tipo de cáscara, ¿no? De hecho, en el mismo número de Nature ayer se publicó el trabajo que publicamos y este hallazgo de un huevo muy grande de cáscara blanda, que ellos interpretan como posiblemente de un mosasaurio, ¿no? Pero es un huevo llamativamente grande para... No se te escuchó, Diego, la última parte. En el trabajo que mencionás lo asignan a mosasaurios, pero sin mucha evidencia, digamos, más que fue encontrado en capas marinas, pero capas marinas que por otra parte tienen un gran aporte fluvial, digamos, de material terrígeno, o sea que es medio complejo el tema. Totalmente. La identidad del productor de estos huevos es una gran incógnita. Llama la atención realmente para un animal que vaya a poner un huevo en un ambiente marino. Eso evidentemente está transportado, en mi opinión, pero es muy, muy revelador el hecho de que existiesen cáscaras y huevos de tal tamaño de cáscara blanda. De cáscara blanda, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, sí, Silvio. Yo tenía... Adelante. Hola, Diego y a los demás. Una pregunta sobre lo que plantearon al principio de la charla. Cuando mencionan esta propuesta de Bonaparte y Vince
sobre un origen pedomórfico de los saurópodos. ¿Hay más caracteres que apoyen a esta idea, más allá de la postura? No, bueno, Bonaparte. Perdón, dale, Diego, dale. No, que No. Bonaparte hace mucho énfasis en el cráneo, ¿no? Claro. Cuando estudia el cráneo de Musaurus, lo que nota es unas vos ves en muchos cráneos de saurópodos, entre ellos el rostro corto, el alargamiento de las órbitas, el globamiento de la región parietal. Hay varias estructuras, digamos, de proporciones generales del cráneo que cuando uno ve el cráneo de Musaurus realmente hace recordar a lo que es el cráneo de un saurópodo. Acá tengo una imagen, si quieres, muestro, puedo compartir, ¿no? Sí. La pantalla. Este es el cráneo del pichón de Musaurus que encontró Bonaparte, y como ves, el rostro de los hocicos corto y alto, con las órbitas grandes, la parte que vos ves hacia la izquierda, la parte más trasera del cráneo, está doblada un poco hacia abajo, y eso es una flexión que también se ve en los saurópodos. Entonces la mandíbula corta y bastante alta, esas eran características que Bonaparte tempranamente dijo, bueno, este cráneo tiene mucha pinta de saurópodo, ¿no? Y la verdad que en líneas generales es así, tiene pinta de saurópodo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta respecto de las adaptaciones de los tiranosauриos más grandes en los miembros anteriores, donde se observa que la falange, bueno, no está completa, sino que llega a los nudillos, ¿no? Y quería saber si, siendo esto de esta forma, era posible que en otras formas de saurópodos como diplodocoideos se hayan alcanzado tamaños similares, y para esto, si de esta manera verás alguna publicación de Cope respecto de alguna forma muy grande de diplodocoideo americano, ¿no? Sí, evidentemente el problema con los diplodocoideos fue que se extinguieron. Entonces, la verdad es que no alcanzaron, digamos, no tuvieron tiempo para quizá evolucionar en ese sentido. Yo la verdad no veo ningún tipo de problema o de constricción para que los diplodocoideos no hayan... Tenían una relación miembro anterior, miembro posterior distinta, ¿no? En general los diplodocoideos, y estoy generalizando muchísimo, tienen unos miembros anteriores relativamente cortos. Vos ves los húmeros, incluso los húmeros de rebaquisáuridos y los húmeros de los diplodócidos, ni hablar, son bastante cortitos. Es decir, que los miembros delanteros con relación a los miembros traseros son muy cortos, ¿no? Por eso tenían el centro de masa desplazado hacia atrás, los diplodocoideos o los diplodócidos, y los macronarios y los titanosauriformes en general está como más corrido hacia adelante, excepto en algunas pocas formas. Quizá eso tuvo que ver, la verdad que eso no se ha estudiado. Bueno. Ahí apareció Prenshi, mirá. Podríamos darle a Prenshi la palabra para que nos explique... Prenshi, contestá la que no contesté yo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo estás, Prenshi? La pregunta que, no sé si escuchaste hoy, pero la pregunta que hacía era, ¿qué podemos decir de los sentidos de los saurópodos, ¿no? ¿Cómo oían, cómo veían? ¿Qué podés decir sobre eso? Sí, bueno, Leo ahí también lo dijo bien. Paso. No. Dentro de todos los dinosaurios que estamos estudiando y, digamos, en estudios por ahí más abarcativos y ya utilizando incluso estadística para sacar algún tipo de información, los saurópodos siempre son los menos estudiados. Entonces, trabajando con terópodos, un montón. Así que bueno,
siempre se habla, por ejemplo, al no quedar los bulbos ópticos reflejados en la cavidad endocraneana, de que el olfato era más importante que la vista, para empezar. Pero después si los comparamos con terópodos, los saurópodos tienen unos bulbos olfatorios muy chiquititos. Entonces, bueno, por ejemplo, hace poquito lo que hice fue plotear los datos de, por ejemplo, el radio olfatorio, que es un cálculo que se hace con el tamaño del bulbo olfatorio de bichos que tenemos acá, ¿no? Titanosaurios y rebaquisaurios, en una regresión que hicieron con datos de terópodos. Y nos da que, bueno, los rebaquisaurios, por ejemplo, tienen una capacidad olfatoria un poco más grande que los titanosaurios. En este caso, Bonatitan, que es el bichito. Esta regresión es entre el radio olfatorio y el tamaño corporal. Necesitamos muchos datos, ¿no?, a tener en cuenta. Así todo, no se alejan, digamos, de la línea de regresión, no están por fuera de lo que sería el cálculo de una capacidad olfatoria, digamos, para un bicho de su tamaño. Estas regresiones no se hicieron para saurópodos, entonces esto fue una especie de experimento ploteando ahí, pero bueno, nada, estamos ahí. Los rebaquisaurios un poco más que los titanosaurios, capacidad olfatoria. Y en vista no, en vista es mucho más difícil hacer un cálculo, cuantificar de alguna manera eso, ¿no? Bueno, Gracias, muchas Leo. gracias. De nada. Bueno, no me queda más que agradecerles, agradecerte Leo y Diego por la disposición de participar de este diálogo, y a todos los que asistieron, aquellos que quieran por ahí seguir la discusión o tienen más dudas, pueden, una vez que esté cargado la grabación, esté cargada en el canal de YouTube, abajo pueden seguir la discusión. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, gracias, Silvio. Gracias. Chao, Diego. Saludos a todos.